Muy buenas tardes a todos. Es un gusto, un privilegio para mí estar con ustedes el día de hoy. Va a ser una presentación breve, espero que motivadora y que de alguna manera toque varios de los puntos que se han tratado esta mañana aquí. Si empezamos con la presentación, por favor. Un poquito de contexto. El grupo UNACEM nace hace más de 100 años como un grupo empresarial peruano que se enfocaba en la industria del cemento. En los últimos años nos hemos diversificado hacia industrias que son adyacentes, como son los materiales básicos de construcción, y hacia la generación de energía limpia. También nos hemos diversificado geográficamente. Hoy contamos con operaciones en los Estados Unidos, en Ecuador y en Chile, además de Perú. Nuestro negocio principal sigue siendo la producción y comercialización de cemento, pero nuestra sostenibilidad depende de nuestra capacidad de mantener una relación armoniosa con el entorno. El aprovechamiento y gestión responsable de los recursos naturales, la prevención y reducción de nuestras huellas ambientales, la promoción del desarrollo local y, por supuesto, la reducción de nuestra huella de carbono hasta alcanzar la carbono neutralidad. En el año 2021 declaramos nuestra estrategia de carbono neutralidad al año 2050 en la Junta de Accionistas. Y esta estrategia de sostenibilidad se basaba en 5 pilares que pasaré rápidamente. En gobierno corporativo estamos desarrollando una cultura organizacional que soporte nuestros negocios resilientes y sostenibles, y buenas prácticas empresariales que nos permitan generar confianza con nuestro grupo de interés y obtener un buen desempeño y sostenibilidad en nuestras operaciones. En ambiente y biodiversidad, usando lineamientos de gestión que se orientan a la prevención y reducción de nuestras huellas ambientales, así como a la conservación y restauración de los ecosistemas en donde operamos. Gestión social, nos vemos como necesarios aliados del desarrollo local, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en el entorno de nuestras operaciones, alineados con los ODS. La industria del cemento, a su vez, es un aliado natural de la economía circular. Buscamos la reducción del consumo de recursos naturales en nuestros procesos productivos, la ampliación de la vida útil de los materiales que producimos y el reaprovechamiento de los residuos propios y de terceros. Y finalmente, en el pilar de acción climática, el compromiso a alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. La industria del cemento, que es nuestro negocio principal, es considerada una de las industrias difíciles de abatir, porque el proceso de transformación de la piedra caliza en este producto que llamamos cemento, que tiene propiedades ligantes, supone la liberación de CO2. ¿Qué quiero decir con esto? Así nosotros no utilizáramos combustibles fósiles o ningún tipo de combustible en el proceso de fabricación del cemento, la misma transformación de la piedra libera CO2. Y además el cemento es, luego del agua, el segundo material más consumido a nivel mundial. 7% de las emisiones globales de CO2 provienen de la industria del cemento. Esa es la escala del desafío que tenemos por delante. Y las palancas para reducir, para poder llegar a la carbono neutralidad en el cemento, están en la reducción de este componente principal que le da estas propiedades que se llama clinker en el cemento, el uso de combustibles limpios y alternativos, el consumo de energía eléctrica limpia, por supuesto la eficiencia energética y en última instancia la captura o secuestro de carbono. Para alcanzar la carbono neutralidad, que fue una declaración de largo plazo, teníamos que ponernos también hitos y metas,
digamos, intermedias. Y por lo pronto, alineados con los lineamientos de la Asociación Global para el Cemento y Concreto y la Federación Interamericana del Cemento, hemos asumido el compromiso de reducir nuestras emisiones en 21% para el año 2030. Resto respecto al año 2014, siendo las palancas principales que vamos a utilizar la disminución del factor clinker y la disminución del consumo de combustibles fósiles. Y eso, digamos, un poco el camino que hemos venido siguiendo desde el año 2010, en que empezamos a medir la huella de carbono y diferentes iniciativas. A ver si me ayudan con la siguiente. Ahí estamos. Diferentes iniciativas y puntos de medición o puntos de control hacia el año 2030 y el año 2050. Hace un momento mencionaban con razón, no basta sencillamente que el tema de la sostenibilidad de la carbono neutralidad sea una declaración firmada por el CEO, y por eso a partir del año 2024 estamos declarando y estableciendo metas concretas anuales hacia el año 2030, de manera tal que todo nuestro grupo de interés puedan verificar, digamos, nuestro avance en el cumplimiento de las metas y los ofrecimientos que hemos hecho. Pero como digo, no se trata de lo que vamos a hacer de aquí para adelante. De hecho, nuestras acciones relacionadas con la sostenibilidad vienen ya de algún tiempo atrás. Y voy a tomar como referencia las diferentes iniciativas que hemos hecho, básicamente en inversión en energías limpias, como uno de los elementos fundamentales para reducir nuestra huella de carbono y nuestra sostenibilidad. En el año 2010 iniciamos las operaciones de la central hidroeléctrica El Platanal, que fue un proyecto que se registró en el Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas y que en un momento determinado representó el 60%, o tuvo, digamos, emitió el 60% de los certificados de emisiones reducidas del Perú, hasta que colapsó el mercado de bonos de carbono en el año 2010. La central hidroeléctrica del Platanal llegó a registrar y comercializar hasta 1 millón de toneladas de CO2 entre el año 2010 y 2011. Energía limpia, energía no contaminante, y nosotros seguimos invirtiendo en centrales hidroeléctricas para el abastecimiento tanto del Sistema Interconectado Nacional como de nuestras propias operaciones. En el año 2017 echamos a andar una central a filo de agua llamada Carpata 3, y en el año 2017 también construimos y operamos la central hidroeléctrica El Marañón. Esto permitió que Celepsa, la central, digamos, la empresa eléctrica del grupo, el año 2022 pudiera certificarse como una empresa carbono neutral y ofrecer además certificación de carbono neutralidad a los clientes de la compañía. Pero bien, los temas de energías limpias, los temas de reducción de clinker y demás palancas de las cuales se ha hablado hasta este momento no son suficientes para alcanzar la carbono neutralidad. Como dato, a principios de este siglo, la referencia de emisiones por tonelada de cemento era del orden de 800 kilogramos de CO2. Todas las iniciativas que hemos mencionado previamente, como combustibles, energía eléctrica, reducción del factor clinker y eficiencia energética, nos permitirá bajar esta huella de carbono más o menos a la mitad y tal vez un poquito menos. Si hablamos ya del hidrógeno verde, podríamos estar llegando a 333 kilos de CO2 por tonelada de cemento. Lo cual quiere decir que no es posible llegar a la carbono neutralidad en la industria del cemento sin hablar de secuestro y de captura de carbono. Y ese es un desafío de la industria a nivel global. En el norte global, en el primer mundo, estos temas se vienen trabajando fuertemente con tecnología y con infraestructura. Tecnología de secuestro de carbono en las chimeneas a nivel industrial y luego el transporte para luego disposición final en infraestructura que antes pertenecía a operaciones petroleras, llevando el CO2, ¿no?, a través de tuberías y finalmente inyección en el subsuelo.
son tecnologías sumamente caras que requieren de una infraestructura subyacente y para la cual, digamos, hoy día existe una serie de incentivos en el primer mundo. Incentivos, infraestructura y recursos con los cuales no contamos en Latinoamérica. Pero en Latinoamérica tenemos una ventaja competitiva que debemos aprovechar. Y es aquí, creo yo, donde identificamos la confluencia entre los intereses de la industria y la de los fondos ambientales. En el Grupo UNACEM creemos de manera expresa y abierta en las soluciones basadas en naturaleza. Y por diferentes razones hemos venido trabajando en soluciones basadas en naturaleza, no necesariamente por temas de CO2, pero lo hemos venido haciendo. Por ejemplo, en el año 1991, como refirió Pedro Gamboa, decidimos invertir en la protección de la flor de Amancay, la flor emblemática de Lima, una flor de lomas costeras que se creía en peligro de extinción. Y como resultado de este esfuerzo de conservación, comenzamos a aprender acerca del funcionamiento de los ecosistemas de lomas costeras y de los servicios ecosistémicos que ellos brindan. Hoy hemos pasado de un programa del santuario de Amancay a constituir el primer área de conservación privada en la ciudad de Lima con el objeto específico de estudiar y conservar las lomas costeras. Pedro Gamboa también habló de este esfuerzo que hicimos ya desde CELEPSA en la cuenca alta del río Cañete, en la provincia de Yauyos, cuando constituimos un patronato para contribuir a la sostenibilidad económica de esta área natural protegida. Y este patronato nos permitió a su vez aprender cómo funciona el ecosistema y cuál es la relación entre los ecosistemas altoandinos y el abastecimiento de agua en las cuencas de los ríos de la costa, particularmente del río Cañete, que a su vez nos permitía entender cómo adaptarnos y cómo gestionar la cuenca previendo los efectos de cambio climático. Es decir, cómo cuidar los ecosistemas altoandinos iba a permitir que hubiera una mayor disponibilidad de recursos hídricos para los diferentes usos que estos pudieran tener. Iba a impactar también directamente nuestra capacidad de generación de energía eléctrica. O sea, había un tema, digamos, había un interés, vamos a llamarlo, de generación de valor económico, pero que además tenía una serie de otros beneficios añadidos que iban mucho más allá de la generación de energía eléctrica. Porque la conservación de ecosistemas altoandinos además generaba desarrollo local, generaba, en fin, multiplicidad de beneficios por el correcto manejo del agua. Entonces nosotros hemos entrado en el tema de conservación de ecosistemas por diferentes razones y hemos en el camino ido aprendiendo a todos los valores que se van generando. Y en Ecuador, en las operaciones de Ecuador, estamos ahora metidos como amigos del geoparque de Imbabura, ¿no? Y es el primer geoparque mundial en Ecuador reconocido por la UNESCO. Entonces tenemos varios puntos de contacto con la conservación de ecosistemas. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora en el contexto de la industria del cemento? Para resolver nuestros temas de carbono neutralidad, vemos que hay dos grandes palancas que están directamente relacionadas con conservación y eventualmente con fondos ambientales. La reforestación y la conservación. La reforestación es una actividad que permite generar, digamos, lo que llaman high quality offsets, donde nosotros particularmente queremos concentrarnos en sumideros permanentes basados en especies nativas y donde Perú puede seguir una senda ya avanzada en países como Brasil, Chile, Uruguay y Colombia. La conservación, a su vez, se hace cargo de los temas de reduced emissions from deforestation and forest degradation. Sabemos que las metodologías de REDD+ han generado controversias durante el último año y sobre todo porque, digamos, en el norte hay una serie de debates respecto de, digamos, qué cosa es lo que deberíamos hacer de todas maneras y dónde se está generando realmente un valor añadido. Pero, y es aquí donde hago la invocación, tenemos una oportunidad para trabajar juntos en la elevación de los estándares. Les propongo ponernos como meta que estas tipologías con un mejor estándar, donde el Perú tiene un gran potencial, sean reconocidas
a largo plazo tanto por CORSIA como por Science Based Targets. Estas iniciativas generarán demanda para rentabilizar los fondos ambientales. Y en este caso la industria, y nosotros en particular como NACEM, podemos jugar un doble rol. Uno, obviamente, como el de off-taker, pero también como desarrollador y promotor de proyectos de alto estándar que permitan escalar las soluciones basadas en la naturaleza en la estrategia de descarbonización de nuestros países. Como digo, no lo podemos hacer solos, y esto no depende solamente de la voluntad de algunos. Aquí son todos los sectores los que tienen que entrar, y aquí es donde juntos, tanto digamos, el tercer sector, digamos, el de los fondos, las empresas, el Estado, yo creo que los estados latinoamericanos deben tener un interés particular también en empujar esta agenda, y la sociedad civil, digamos, de justamente potenciar y trabajar sobre las fortalezas que tenemos como región. Y la gran pregunta para aquí es si trabajamos juntos. Y esa es la invocación que les hago. Estaremos aquí estos días y felices de conversar respecto de esta y las oportunidades que pudiéramos tener. Muchísimas gracias.